Hola, espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Soy Miss Nayeli, titular de la materia de matemáticas de Plantel Toluca. Y el día de hoy te voy a platicar de un tema muy interesante de las matemáticas. Si eres de las personas a quienes les gusta colorear o incluso dibujar mandalas, te sorprenderá saber que un mandala es una estructura geométrica, pues son figuras enlazadas alrededor de un punto. Pero la geometría no solo la encontramos en el arte, sino también en la naturaleza. Por ejemplo, en los copos de nieve y en los panales. Asimismo, la puedes observar en la estructura de tu casa. Increíble, ¿no? Para entenderla mejor, veamos algunos conceptos básicos. Seguramente has observado la marca que deja el plumón en el pizarrón al colocar un punto decimal o la cabeza de un alfiler, pues esto es la noción de un punto. Un punto se suele dibujar con un círculo relleno muy pequeño y se denota con una letra mayúscula del abecedario. Los puntos no tienen dimensiones, por lo tanto carecen de longitud, anchura y altura. Por otro lado, una recta comprende puntos infinitos y se suele dibujar con una raya con flechas en los extremos. Y con estas nos quiere decir que se extienden infinitamente. Una recta se denota con letras mayúsculas. También se dice que no tiene anchura ni grosor. Ahora veamos tipos de recta. Semirrecta. Al ubicar un punto de una recta, a la porción de recta que le antecede o que le procede, se les llama semirrectas. En este ejemplo tenemos a la semirrecta que va del punto P al punto B y a la semirrecta que va del punto P al punto A y se denotan como se muestra. Segmento. Es una porción de recta limitada por dos puntos llamados extremos. En este ejemplo tenemos al segmento PQ y su notación es la que se muestra. Rayo. Si se toma un punto cualquiera de una recta, este determina dos rayos que se extienden en direcciones contrarias. En este ejemplo, vemos al rayo que va del punto P al punto B y al que va del punto P al punto A. Su notación es la que se muestra. Cuando se encuentran dos rectas y éstas se cortan, se dice que tienen un punto en común y están contenidas en el mismo plano. Rectas paralelas. Se mantienen a la misma distancia entre sí y están contenidas en el mismo plano, y por más que sigan su trayectoria, nunca se van a juntar. Línea curva. Es una línea que cambia de dirección paulatinamente. La línea curva se clasifica como abierta o cerrada. Figura geométrica. Su componente esencial es el punto. El triángulo, el cuadrado y la circunferencia son figuras geométricas. Asimismo, una parte de una figura geométrica cualquiera, a su vez, es una figura geométrica. Cuerpos geométricos. Se les denomina así aquellos elementos que ocupan un volumen en el espacio. Se desarrollan en tres dimensiones: ancho, largo y alto. Ángulos y su clasificación. Ahora que ya vimos los tipos de recta, vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. El ángulo se puede representar de la siguiente manera. También se pueden utilizar letras del alfabeto griego. Los ángulos suelen medirse en unidades como el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. Además, si se mide en sentido de las manecillas del reloj, entonces el resultado es negativo, contrario es positivo.
Y seguro te preguntarás, ¿qué pasa si yo quiero un resultado en radianes pero tengo grados? Bueno, pues vamos a aprender a convertir grados. Conversión de grados a radianes. Se multiplica el número de grados por el factor pi sobre 180 grados. Por ejemplo, si yo quiero convertir 250 grados, lo que tengo que hacer es sustituir el valor y multiplicarlo por el factor, y me queda de la siguiente forma. Ahora, si tengo radianes y quiero convertir a grados, se multiplica el número de radianes por el factor 180 sobre pi. Si quiero convertir 3/4 de pi, multiplico por el factor y obtengo 135 grados. Ahora veamos la clasificación. Existen diferentes clasificaciones, pero vamos a comenzar por la clasificación de acuerdo con su medida. Existen los ángulos convexos, los cuales miden más de 0 grados y menos de 180 y a su vez se clasifican en agudo, que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Recto es aquel cuya magnitud es de 90 grados. Obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180. Cóncavo o entrante es aquel que mide más de 180 grados y menos de 360. Llano es el que mide 180 grados. Perigonal es el que mide 360 grados. De acuerdo a la suma de sus magnitudes, complementarios son aquellos cuya suma es igual a un ángulo recto. Suplementarios son aquellos cuya suma es igual a 2 ángulos rectos, es decir, 180. Conjugados son los ángulos cuya suma es igual a 4 ángulos rectos, es decir, 360. Clasificación de acuerdo a la posición de sus lados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que cumplen con 2 condiciones. Los lados de uno son las prolongaciones de lados del otro y tienen un vértice en común. Rectas paralelas cortadas por una secante, como su nombre lo dice, son un par de rectas que están cortadas por una secante, las cuales forman diversos ángulos. Estos a su vez se dividen en otros ángulos alternos internos. Ángulos no adyacentes situados en distinto lado de la secante. Ángulos alternos externos. Son ángulos externos no adyacentes situados en distinto lado de la secante. Tenemos a ángulos colaterales internos. 2 ángulos no adyacentes y situados del mismo lado de la secante. La suma de estos suman 180 grados. Ángulos colaterales externos. Ángulos no adyacentes situados del mismo lado de la secante y al igual que los colaterales internos, sus ángulos miden 180 grados. Finalmente, tenemos a los ángulos correspondientes. 2 ángulos no adyacentes situados en un mismo lado de la secante. Esto es todo por mi parte. Espero que te haya gustado el tutorial y que hayas aprendido mucho. Ahora es turno de que pongas tus conocimientos en práctica. Adelante. Hasta la próxima. Cuídate.